25 de octubre, Lucas, Evangelio de San Lucas, 12, 54, 59, del libro Hablar con Dios, título Los signos y los tiempos. Desde siempre los hombres se han interesado por el tiempo y por el clima. De modo muy particular, los labradores y los hombres del mar han interrogado el estado del tiempo, la dirección del viento, la forma de las nubes, para aventurar un pronóstico en razón de las tareas. Nuestro Señor en el mismo Evangelio de hoy nos hace notar que quienes le escuchan, pescadores, gente de campo en su mayoría, cuando ven que sale una nube por el poniente, enseguida dicen va a llover, y cuando sopla al sur dicen viene bochorno, mucho calor. Jesús encara, encara con ellos, pues saben prever las lluvias y buen tiempo a través de los signos que aparecen en el horizonte. Sin embargo, no saben discernir las señales más abundantes y más claras que Dios envía para que averigüen y conozcan que ha llegado ya el Mesías. Como no saben interpretar este tiempo, le interpelan, y a muchos les falta buena voluntad y rectitud de intención, y cerraban sus ojos a la luz del Evangelio presente ante Jesús. Las señales de la llegada del reino de Dios son suficientemente claras en la palabra de Dios, que les llega con tan directamente en los milagros, tan abundantemente, que realiza el Señor en la persona misma de Cristo que tiene ante sus ojos. A pesar de tantos signos, muchos de ellos ya anunciados por los profetas, no supieron enjuiciar la situación presente. Dios estaba en medio de ellos y muchos no se dieron cuenta, y al mirarlo no lo miraban desde el cielo. El Señor sigue presentando cerca de nuestra vida como suficientes referencias, y cabe el milagro de que algunas ocasiones no le reconocemos. Se hace presente en las enfermedades y en las tribulaciones, que nos purifican si sabemos aceptarlas y amarlas. Esta está de modo oculto pero real en las promesas que trabajan en las mismas tareas que necesita ayuda, en aquellas otras que participan con calor de propio hogar, en las que cada día encontramos por motivos tan diversos. Jesús está detrás de esas buenas noticias y espera que vayamos a darle las gracias para concedernos otras nuevas. Son muchas las ocasiones en que se hacen escondidizo. Qué pena si no supiéramos reconocerle por ir exclusivamente preocupados o distraídos, o falta de piedad de presencia de Dios. ¿No sería nuestra vida bien distinta si fuéramos más conscientes en esta presencia divina? ¿No es cierto que desaparecerían muchas rutinas, malhumores, penas y tristezas? ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importaría entonces representar un papel u otro, si sabemos que a Dios le gusta y aprecia el que nos ha tocado? Si viéramos más confiados en si viviéramos más confiados en la providencia divina, seguros de esta protección diaria que nunca nos falta, cuántas preocupaciones o inquietudes nos ahorraríamos. Desesperadamente tantos desosiegos que, con la frase de Jesús, son propios de los paganos, de los hombres mundanos, de las personas que carecen de sentido sobrenatural, que quienes viven como si el Maestro no se hubiera quedado con nosotros. La fe se hace más penetrante cuando mejores son las disposiciones de la voluntad. Quien quiera hacer
la voluntad de Él o de mi Padre, conocerá que mi doctrina es de Dios y si es mía. Diría el Señor en otra ocasión a los judíos, cuando no se estén dispuestos a cortar con una mala situación, cuando no se buscan una rectitud de intención, solo la gloria de Dios, la conciencia se puede oscurecer y quedarse sin luz para entender inclusive lo que parece evidente. El hombre, llevado por prejuicios, instigados por las pasiones y malas voluntades, solo puede negar la evidencia que tiene delante de los signos externos, sino resistir y rechazar también las superiores inspiraciones que Dios infunde en las almas. Si falta buena voluntad, si ésta no se orienta a Dios, entonces la inteligencia encontrará muchas dificultades en el camino de la fe, en la obediencia y en la entrega al Señor. ¿Cuántas veces hemos experimentado en el apostolado personal como ha desaparecido muchas dudas de fe en amigos nuestros cuando por fin han decidido hacer una buena confesión? Dios se deja ver de los que son capaces de verle, porque tiene abiertos los ojos de la muerte, porque todos tienen ojos, pero algunos los tienen bañados de tinieblas y no pueden ver la luz del sol, y no porque los ciegos no la vean, dejan por eso de brillar la luz solar, sino que ha de atribuirse estas oscuridades en el defecto de su visión. Para percibir la claridad penetrante de la fe, hace falta las disposiciones humildes del alma cristiana. No querer reproducir la grandeza de Dios en nuestros pobres conceptos, en nuestras explicaciones humanas, sino aprender que este misterio en su oscuridad es una luz que guía la vida de los hombres. Con este acontecimiento sabremos comprender y amar, y el misterio será para nosotros una enseñanza espléndida, más convincente que cualquier razonamiento humano. Son tan importantes las disposiciones morales, la limpieza de corazón, la humildad, la rectitud, de intención, que a veces se puede decir que la oscuridad ante la voluntad de Dios, en desconocimiento de la propia vocación, la duda de fe, incluso la misma pérdida de una vida, de una virtud teologal, tiene sus raíces en el rechazo de la exigencia de la moral y de la voluntad divina. Cuenta San Agustín su experiencia cuando aún estaba lejos del Señor. Yo llegué a encontrarme sin deseo alguno de los alimentos incorruptibles, pero no porque estuviera lleno de ellos, sino porque mientras más vacío me encontraba, más los rechazaba. Purifiquemos nosotros la mirada aún de esas motas que dañan la visión, aunque sean pequeñas. Rectifiquemos muchas veces la intención. Para Dios toda la gloria, con el fin de ver a Jesús que nos visita con tanta frecuencia. En el Evangelio de hoy termina con estas palabras de Jesús: cuando vayas con tu adversario al magistrado, procura ponerte de acuerdo con él en el camino. No sea que te obligue a ir al juez y el juez te entregue al policía, al alguacil, y al alguacil te meta en la cárcel. Todos vamos en el camino de la vida hacia el juicio. Aprovechemos ahora para olvidar agravios y rencores, por pequeños que sean, mientras queda algo de trayecto para recorrer. Descubramos los signos que nos señala la presencia de Dios en nuestra vida. Luego, cuando llegue la hora del juicio, será ya demasiado tarde para poner remedios. Este es el tiempo oportuno de rectificar, de merecer, de amar, de reparar.
El Señor nos invita hoy a descubrir el sentido profundo del tiempo, pues es posible que todavía tengamos pequeñas deudas pendientes, deudas de gratitud, de perdón, incluso de justicia. A la vez hemos de ayudar a otros a que nos acompañan en el camino de la vida a interpretar esas huellas que señala el paso del Señor acerca de su familia, de sus hogares, de su trabajo. Es posible que algunos, quizás los más alejados, no sigan al Maestro porque lo ven en una mirada miope, como muchos de aquellos que lo rodean en Palestina. Pues lo que muchos combaten no es al verdadero Dios, sino la falsa idea que han hecho de Dios. Un Dios que protege a los ricos, que no hace más que pedir y acuciar, que sienten envidia de nuestro progreso, que espían continuamente desde arriba nuestros pecados para darse el placer de castigarnos. Dios no es así, es justo y bueno a la vez, Padre también de los hijos pródigos a los que desean ver, no mezquinos y miserables, sino grandes y libres creadores de sus propios destinos. Nuestro Dios es tan poco rival del hombre que ha querido hacerles su amigo, llamándoles a participar de su misma naturaleza divina y de su misma eterna felicidad. Ni tampoco es verdad que nos pida demasiado. Al contrario, se contenta con poco porque sabe muy bien que no tenemos gran cosa. Ese Dios se hará reconocer, llamar cada vez más, y todos incluso y de toda, incluidos los que hoy le rechazan, no porque sean malos, sino porque le miran desde un punto de vista equivocado, que ellos siguen sin creer en Él, y Él responde: soy yo el que cree en ustedes. Dios, como buen Padre, no se desanima ante sus juicios. No perdamos la esperanza nosotros, mostremos a los demás tantas indicaciones y referencias como Él diga a su paso. En el campesino, si el campesino conoce bien la evolución del tiempo, las criaturas hemos de saber descubrir a Jesús, Señor de la historia, que presente en el mundo en medio de los grandes acontecimientos de la humanidad, con toda su misericordia y con todo su amor, en los pequeños sucesos de los días sin relieve. Entonces sabremos darlo a conocer a los demás. Del libro Hablar con Dios, 25 de octubre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.